Hola niños, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien en sus casitas, cuidándose mucho, siendo niños obedientes como nos enseña la palabra del Señor, haciéndole caso a los papás, lavándose mucho las manitos, porque ustedes saben que en este tiempo es muy necesario. ¿Saben? Hoy quiero hablarles de la fe. ¿Ustedes saben lo que es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver. Esto lo dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Qué significa esto? Es esperar, confiando, creyendo que lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor, el Señor lo va a hacer, lo va a responder. Aunque esto se demore, quizás pase tiempo, quizás la respuesta del Señor no sea inmediata. Pero lo importante es que nosotros, aún así, aunque nuestra mente, que es limitada, nos diga que es imposible que esto pueda suceder, que es imposible, aún así nosotros podamos confiar en el Señor. ¿Saben? La palabra de Dios dice que para Él nada es imposible. Nada, niños. Qué maravilloso, ¿verdad? Yo quiero contarles una historia que es real. Es algo que de verdad sucedió. Esta historia habla de una familia que deseaba mucho tener un bebé, una niña en particular. Entonces le pidieron al Señor un hijo, le pidieron al Señor que le enviara una hija. Y Dios les respondió, y Dios les envió un bebé, una niña, como ellos querían. Pero ellos no se imaginaban que en el momento del parto, cuando la bebé nació con muchas complicaciones y nació muy enferma, muy enfermita. Los médicos le dijeron a los papás que ella no iba a hablar, que ella no se iba a mover, que nunca iba a caminar, porque había sufrido muchos daños neurológicos. Pero aún así, a pesar de que la bebé estaba en una incubadora, los papás, en particular la mamá, nunca dejó de creer en el Señor, nunca dejó de confiar en Él. Y aún así, ella le agradecía y le daba gracias al Señor porque a su bebé no le faltaban los deditos. Tenía todos sus deditos, porque tenía sus bracitos, porque tenía sus dos piernecitas, porque ella podía ver, porque podía escuchar, aunque no podía hablar, pero ella sí podía escuchar. Y le decía al Señor, Señor, en sus oraciones, si tú la dejaste, si tú permitiste que ella se quedara conmigo, es porque yo sé que tú algo grande vas a hacer en su vida. Y la mamá creyó y confió que Dios tenía poder para hacer un milagro en la vida de su pequeña. Y el tiempo empezó a pasar. La bebé efectivamente no hablaba, no se movía. Era como tener una foto o un peluche. Los médicos le dijeron a la mamá que lo más probable es que su bebé iba a estar siempre postrada en una cama. Pero aún así la mamá seguía creyendo y seguía confiando en Dios. Y cuando la niña tenía 3 años, comenzó una rehabilitación. Y a los 4 años, sus papás la vieron caminar por primera vez.
¿Ustedes se imaginan lo que fue eso para sus papás? Y para su hermanito, porque ella tenía un hermanito. Fue maravilloso verla caminar por primera vez y ver cómo Dios estaba respondiendo a la oración de tanto tiempo, que a pesar de que los médicos dijeron que ella jamás lo iba a lograr, que ella no iba a caminar, que no iba a hablar, que no se iba a mover, aún así, contra todo pronóstico médico, Dios obró un milagro en su vida. Luego de esto, la pequeña se enfermó gravemente de su corazón. Y los papás nuevamente se pusieron muy tristes. Estaban muy tristes, estaban desolados porque no entendían. Si Dios ya la había sacado adelante y había permitido que su pequeña pudiera caminar, que pudiera hablar, que pudiera moverse, y ahora estaba enfermo su corazón. Y lloraron mucho. Pero después que lloraron, se secaron sus lágrimas y le dijeron al Señor: Señor, si tú has hecho tantas cosas en la vida de nuestra pequeña, ¿por qué no lo harás una vez más? Y la oración de la mamá era así. Y le decía: tú eres grande, poderoso, para ti nada es imposible. Y yo creo que tú tienes poder para darle un corazón nuevo a mi hija. Y siguió orando con fe. Depositó toda su fe y toda su confianza en el Señor. Y aunque ella no podía ver ese milagro, por fe sí lo estaba viendo. Por fe ella veía que Dios le daba un corazón nuevo a su hija. Y el Señor se alegró de la fe de esa mamá. Porque la palabra de Dios también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios se agradó de la fe y le respondió y le dio un corazón nuevo a su pequeña. Nuevo. Contra todo pronóstico, ella iba a tener que ser operada. Iban a abrir aquí su pecho y le iban a hacer una cirugía a corazón abierto. Pero no fue necesario porque Dios obró un milagro maravilloso en la vida de ella. Y le dio un corazón nuevo. Contra todo pronóstico, contra los exámenes que decían que su corazón estaba muy enfermo. Y cuando su doctor la revisó no podía creer el corazón hermoso que ella tenía. Y eso fue la respuesta a la fe de una madre, a la fe de una familia, de un papá, de un niño. Por eso, niños, yo les insto a tener fe, a depositar toda su confianza en el Señor. ¿Saben? La mamá de esa pequeña soy yo. Ella es mi hija y se llama Millaray. Muchos de ustedes la conocen. Muchos de ustedes vieron su proceso y fueron testigos de la obra maravillosa que el Señor hizo en su vida. Cómo ella estaba y cómo está hoy para la honra y la gloria del Señor. Entonces, niños, ¿qué hay imposible para Dios? Nada, absolutamente nada. Solo debemos depositar nuestra confianza en el Señor y creer en Él. Orar. Cuando nos enfrentemos a una situación difícil, cuando veamos que alguien está enfermo, un ser querido, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, podamos doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor por sanidad. Si está en la voluntad de Dios, Dios nos va a responder, porque Él nos responde conforme a su voluntad. Cuando veamos que un amigo está con problemas, que está pasando por una situación difícil, también podemos orar por ese amigo. Podemos pedirle al Señor que Él lo ayude. Podemos pedirle al Señor que ponga paz en su corazón. Así que, niños, yo les invito a través de este mensaje a que ustedes puedan depositar toda su confianza en el Señor y creer
y creer en Él, porque para Dios nada es imposible. Y Él siempre nos responde conforme a su voluntad, porque recuerden que la voluntad del Señor es perfecta. Así que niños, yo les animo a que no importa lo que estén pasando, no importa la situación, no importa que les digan, no, esto está así, esto es imposible que se arregle, es imposible que mejore. Recuerden, nada es imposible para Dios. Así que les invito a creer y a depositar toda su confianza en el Señor. Que el Señor les bendiga, les abrazo en el amor del Señor. Y espero que todos esos corazoncitos se abran y dejen que el Señor entre a su corazoncito. Y le inviten a morar con Él, que Él pueda hacer de su corazón su hogar. Y van a ver cómo el Señor les va a fortalecer. Dios les bendiga.